Tengan muy buenas noches. Este día tenemos la tutoría de repaso número 5 de Geometría Euclidia 1. Vamos a trabajar algunas definiciones importantes en esta tutoría. Entonces, vamos a esperar que se conecten los demás. Bueno, vamos a esperar que se conecten para dar inicio al desarrollo de esta tutoría. Entonces, vamos a esperar unos 5 minutos y si no, vamos a dar inicio. Hola, buenas noches, Giovanni, ¿verdad? Vamos a esperar quizás unos 2 minutos a ver si se incorpora alguien más de sus compañeros para dar inicio a esta tutoría. Luego vamos a trabajar dos ejercicios, un ejercicio de lo que hemos estado trabajando en la tutoría 4 y vamos a abordar un ejercicio donde vamos a aplicar ya la definición de semejanzas. Y vamos a ver algunas definiciones que son importantes para trabajar de lleno el día sábado en solución de ejercicios. Vamos a esperar unos minutos.
Bueno, vamos a dar inicio al desarrollo de esta tutoría 5. Es poco, espero que lo desarrollemos en una hora, lo que tengo para trabajar prácticamente lo que he preparado este día. Es más que todo, quiero que abordemos algunas definiciones importantes que nos van a servir para el desarrollo de las tutorías que vamos a tener, de la tutoría que vamos a tener el día sábado. Más que todo, siempre la idea es tratar de resolver los ejercicios y ver la idea de cómo se pueden abordar. Entonces vamos a iniciar. Espero que ya se haya leído un poco o la mayoría del material de la unidad 4, que es semejanza de triángulos. Acá es bien importante, más que todo, manejar los criterios de semejanza, el teorema de Tales, que es bien importante para luego ponerse a abordar los ejercicios o practicar en la solución de ejercicios. En esta ocasión, la parte de los criterios de semejanza lo voy a dejar para el día sábado. Me voy a enfocar más en la otra parte, que sería el teorema de Tales. Entonces, los contenidos de esta unidad son los siguientes. Tenemos razón de dos segmentos o segmentos proporcionales, razón de, más que todo acá, cuando hablamos de semejanza, el teorema de Tales, vamos a hablar más de proporcionalidad que se forma entre los segmentos. Entonces, y es bastante interesante por el hecho de que a partir de las proporcionalidades podemos nosotros ir resolviendo algunos ejercicios y los podemos ir aplicando de acuerdo a los criterios que cumpla cada uno de los ejercicios. Vamos a abordar el teorema de Tales, que vamos a ver tanto el teorema, lo que quiero es que se entienda, pero es bastante sencillo, la verdad, no es complicado, y el recíproco, que eso es lo que voy a abordar ese día. Entonces, luego, ya esos otros teoremas he dejado para abordarlos el día sábado en la teoría y luego trabajar ejercicios, como es el teorema de la bisectriz, el teorema de Menelao, el teorema de Seba, el teorema del centroide, y el teorema del baricentro e icentro, y por último los criterios de semejanza. Entonces, estos son los contenidos a abordar, que en realidad los contenidos no son tan complejos para abordar. De todas las unidades no son tan complejos. A veces la complejidad ya depende del ejercicio que se esté abordando. Entonces vamos a ver, eso es importante. Acá tengo nada más la definición de proporcionalidad o de razón de segmentos. Entonces, en la unidad 1 nosotros abordamos cómo trabajar con las longitudes de segmentos. Se trabajaron varios ejercicios con respecto a eso, pero ahora vamos a abordar la proporcionalidad o la razón que se pueden formar. Entonces, siempre la idea es trabajar con segmentos. Acá, por ejemplo, tenemos el segmento AB y tenemos un punto P sobre el segmento AB. Entonces nosotros podemos formar una razón nada más dividiendo la longitud del segmento PA, que sería esta, por ejemplo, esta longitud, entre la longitud que queda, que sería PB. Entonces, si yo hago esa división, he formado una razón. Luego vamos a ver cómo se forma la proporcionalidad, que acá tenemos el caso. En este caso, nada más he formado la razón de un segmento con un punto dado sobre el segmento. En el caso 2 de esta definición, tenemos dos segmentos y dos puntos sobre cada segmento. Tenemos el segmento AB, que sería que es este segmento, y el segmento CD. En cada uno de los segmentos, nosotros podemos observar que hay un punto, ¿verdad? En el segmento AB tenemos el punto P y en el segmento CD tenemos el punto Q. Entonces, lo interesante se vuelve cómo puedo formar la proporcionalidad, la razón. Ahí se vuelve interesante porque, por ejemplo, si yo formo la razón a P entre PB, eso es igual a que yo forme la razón CQ entre QD. Pero eso es bien interesante, ¿ve? Entonces, así nosotros formamos las proporcionalidades en los segmentos. Entonces, eso se cumple en cada uno de los segmentos que nosotros trabajemos. Entonces, vamos a ver, se va a volver interesante ya cuando abordemos, por ejemplo, ahorita viene el teorema de Tales, pero esta es la definición de cómo formar las proporcionalidades
en segmentos, que se trabaja con hacer divisiones entre las longitudes de los segmentos dados. No sé si hay alguna pregunta en esta definición. En esa parte creo que no habría mucho problema. Ok, vaya. En el caso del teorema de Tales, creo que no, solo que hay un pequeño error acá, y eso aparece en el material. En el teorema de Tales hay que ver las hipótesis, y siempre recordar eso, que para aplicar un teorema, el ejercicio o problema que estoy abordando debe de cumplir las hipótesis del teorema para decir yo lo aplico. Entonces, el teorema de Tales dice lo siguiente: si tres paralelas cortan a dos secantes, entonces los segmentos que determinan ellas son proporcionales. Entonces, esto viene más que todo, debe de cumplir esas tres hipótesis, que estas rectas, le voy a llamar L1, L2, deben ser tres rectas paralelas. Y además, en esas rectas, aquí hay dos secantes, ¿verdad? Estas secantes en algún momento se van a cortar, pero lo interesante acá es que esas secantes cortan a las tres rectas y se forma esta proporcionalidad. Por ejemplo, A entre B, este segmento, este que está acá, que es A entre B, entre el segmento BC, es igual a la proporcionalidad que se forma a la razón de A'B' entre acá C'B', acá se aparece un D. Ese es el error que hay. Entonces, el teorema de Tales es bastante sencillo, pero también nosotros podemos abordar y eso se puede cumplir. Por ejemplo, yo puedo decir, si tengo el teorema de Tales o lo cumple, puedo decir que el segmento AC entre el segmento AB, estoy tomando el segmento grande AC, perdón, entre AB, sigue siendo igual a que tome el segmento A'C entre, en este caso he tomado AB, entonces sería A'B'. Yo puedo ir jugando con el teorema de Tales, siempre y cuando esté respetando los segmentos que estoy trabajando. No sé si me doy a entender. Por ejemplo, acá yo puedo formar esta proporcionalidad. Entonces, y se sigue cumpliendo porque he tomado el segmento AC entre el segmento AB es igual a A'C' entre A'B'. Yo puedo asegurar por teorema de Tales. También puedo trabajar esta otra proporcionalidad. Puedo decir AB, porque como estas son tres rectas paralelas, entonces se cumple la distancia entre cada recta, es la misma, ¿verdad? Entonces, esa es la ventaja. Entonces yo puedo decir AB, puedo formar esta otra proporcionalidad. AB entre, acá lo forma entre BC. Yo puedo decir AB, bueno, lo podemos hacer al revés. Eso es lo que quería indicar. Acá lo estoy poniendo igual, si coloco esto. Acá podemos trabajar, vean. Eso es lo que quería indicar. Puedo trabajar primero el segmento BC entre el segmento AB. Yo sé que esto se forma una razón, pero va a ser igual a que yo tome B', el segmento B', C', entre A'B', siempre y cuando respete los órdenes. Cuando se vea criterios de semejanza, la proporcionalidad de semejanza, y que lo vamos a ver más adelante, ahí podemos ver cómo podemos jugar con las longitudes. Entonces, esto por ser paralelas, por tener tres paralelas, esto se va a cumplir siempre. Yo puedo jugar con las proporcionalidades, pero lo que hay que respetar es con qué longitudes estoy jugando. No sé si queda claro esto. Sí, ahí estamos claros. Ok, vaya, ahí tenemos el teorema de Tales. Luego, ese es un teorema importante. Luego tenemos el teorema de Tales para triángulos. Y que aquí ya, eso nos ayuda bastante ese teorema para abordarlo en solución de problemas. Entonces, el teorema de triángulos es bastante interesante porque yo lo puedo aplicar a cualquier triángulo. Yo puedo formar esta proporcionalidad. Por ejemplo, acá la clave está que yo tengo un triángulo, pero debo trazar una paralela, un segmento paralelo o una recta paralela a uno de los lados. Por ejemplo, yo puedo trazar
Por ejemplo, acá en la figura aparece el triángulo ABC y se ha trazado la recta, esta le voy a llamar recta L1, con estos puntos de corte D y E. Entonces, acá al hacer este corte, a pasar esta recta, se forma la proporcionalidad, por ejemplo, AB, que sería esta distancia hasta acá, entre AD, este pedacito. Es igual a que yo tome BC entre CE, este pedacito. Entonces, pero no es la única proporcionalidad que se puede usar. Se puede usar también AB entre BD y es igual a BC entre BE. Estas otras dos, tomando estas otras longitudes, también se cumplen porque L1 es paralela al segmento AC. Y además, por el teorema de Tales, para triángulos yo también puedo trazar, por ejemplo, una recta paralela al lado AC. Por ejemplo, yo puedo trazar esta recta paralela. Bueno, aquí no sale tan paralela. Le llamo L2 y puedo formar proporcionalidades. Entonces, eso puedo hacer en construcción. Puedo decir que este punto le llamo que un J y este sería el punto, bueno, le voy a llamar otro nombre, no lo voy a llamar E, le puedo llamar un punto T. Entonces yo puedo decir, al trazar una paralela al segmento BA, yo puedo formar las proporcionalidades, puedo formar AB, en el segmento AB, entre el segmento, como he trazado esta paralela, perdón, ya no voy a trabajar con este lado, ahí hay un error, para no confundir. Voy a borrar acá. No voy a trabajar con el segmento, sino que voy a trabajar con estos lados donde se corta la recta paralela. Ahí sería, voy a trabajar acá. Sería BC, que sería este segmento, porque es el que estoy cortando con la recta paralela. BC, puedo decir que lo puedo trabajar entre, perdón, es entre TC, que le he llamado T, ¿vale? Estoy trabajando con otra recta paralela, TC. Y esto va a ser igual a que yo diga que es el segmento AC entre JC. Entonces, así yo puedo ir jugando y construyendo. Y esto me sirve para poder encontrar longitudes, ustedes se fijan. Acá yo puedo nada más despejar, puedo decir que BC es igual a TC por esta razón. Y para eso me sirve. Entonces, ese es el teorema de Tales aplicado a un triángulo. Y acá yo puedo pasar rectas que sean paralelas a cada uno de los tres segmentos del triángulo. Eso significa que puedo trazar tres paralelas. Bueno, una paralela a cada lado del triángulo, entonces serían tres paralelas, una a cada lado. Yo creo que está bastante tranquila esta teoría ahora. Sí, ahí creo que no está muy complicado. Ok, vale. Veamos el recíproco. Ven, el recíproco es la misma idea, con la diferencia de que el recíproco es nada más, si yo pruebo en un ejercicio que esta proporcionalidad, que igual hay un error acá sería CB, ahí en el material. Acá, lo que me dice el recíproco del teorema de Tales dice, si tres rectas cortan a dos secantes en segmentos proporcionales y dos de estas rectas son paralelas, entonces las tres rectas son paralelas. Entonces, el recíproco me dice que debe de cumplir que esta proporcionalidad se cumpla y además dos rectas, esa es la hipótesis, dos rectas L1 y L2 deben ser paralelas. Si cumplen esas dos hipótesis, es decir, que cumpla esta proporcionalidad y estas dos rectas sean paralelas, que pruebe que dos rectas sean paralelas, entonces la tercera dice que también van a ser rectas paralelas, si se cumple esa proporcionalidad. Entonces, para probar el teorema del recíproco del teorema de Tales, es decir, para utilizarlo, debe cumplir eso, que se cumple esta proporcionalidad, dos rectas sean paralelas, entonces yo puedo concluir que la tercera va a ser paralela por el recíproco del teorema de Tales. Entonces, no sé si hay alguna pregunta en esta parte. Con esa sí había estado investigando bastante porque a la simple lógica pareciera que no es correcta, ¿va? Por más que en algunos dibujos claramente se ve que la tercera
no es igual, pero, por eso como es recíproco, tendríamos que Ajá. ir desde la definición hasta lo que tendría que ser, o sea, por pura teoría, aunque en el dibujo pareciera que no. Sí, correcto. Bueno, por lo que pasa es que, por ejemplo, si usted revisa la demostración de este teorema, lo que asumen es que esta paralela, la tercera no sea paralela, sino que se cante, que se va a cortar en un punto. Entonces, y ahí van construyendo la demostración. Pero más que todo, recuérdese que en el caso de nosotros, lo que nos interesa es manejar las hipótesis que va a cumplir el teorema y luego poder ocuparlo si las cumple en un ejercicio que resolvamos. Por ejemplo, en los ejercicios de tareas, por ejemplo, ustedes pueden usar ese teorema de Tales siempre y cuando cumpla las hipótesis. Es decir, que se demuestre que en el ejercicio hay esta proporcionalidad sea cierta y que además se pruebe que dos rectas sean paralelas para que una tercera sea paralela. Entonces, quizás a veces no es tan evidente, pero a veces hay ejercicios que de repente salen que uno mira que son tres rectas paralelas, eh, tal vez por hipótesis del ejercicio o por teoría que se tenga, se pueda demostrar que, más que todo, para demostrar dos paralelas hemos visto los ángulos entre paralelas, ¿verdad? Entonces, eso me demuestra que sean paralelas. Si podemos usar esa teoría, porque al final la podemos usar, entonces demostrar el paralelismo entre las dos y demostrar esto de acá, la proporcionalidad. Entonces, al cumplir esas hipótesis, entonces ya podemos asumir directamente que va a cumplir la tercera, va a ser paralela. Eso es lo que me dice este teorema. Este, en esta parte, esa quizás es la teoría, más que todo las definiciones que hay que ir manejando. Hay otras definiciones, pero quiero abordar, son dos ejercicios nada más que voy a abordar. Uno, que es este ejercicio, más que todo este sí es de repaso. Y es ese ejercicio que es de la teoría que hemos trabajado el día sábado, el sábado anterior, la teoría 4. Y luego vamos a abordar uno que es teoría más avanzada, que es de ser criterios de semejanza, para ver si se ha leído o no un poco y ese abordarlo el día sábado. Entonces, en el ejercicio 1 que traigo para este día, dice en la figura 1, que sería este, ¿verdad? Los polígonos, aquí aparece CARMEN, que al final dice Carmen, ¿verdad? Y CPATQS son hexágonos regulares. Entonces, es lo que hemos estado abordando. Calcular la medida del ángulo TBE. Entonces, acá en realidad lo que me están pidiendo es este valor. Esto es lo que me están pidiendo. El ángulo TBE, que sería decir, la medida de ese ángulo. Entonces, vamos a ver, recordemos qué es lo más importante para resolver ejercicios de polígonos regulares que nosotros tenemos de teoría. Vamos a ver, ¿qué se recuerda usted que abordamos el sábado y que es algo clave para encontrar ángulos cuando trabajamos con triángulos, con hexágonos regulares o con polígonos regulares en general? Y sé que yo no sé si se recuerda que ese día de esa clase, este, bueno, en mi situación estuve un poco complicada aquí en mi casa, entonces en verdad solo estuve conectado, pero incluso parece que le escribí que no podía participar por lo mismo, ¿verdad? Ajá. Entonces, tomando en cuenta, no tanto por lo de ese, sino por lo que había visto en teoría, pienso yo que lo primero es que habría que ver el tipo de polígono que es y luego pues socializar el, 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 los lados, ¿verdad? Que tiene cada polígono. Ujú. Vaya, ajá, por ahí va la idea, pero siempre, bueno, ahí les compartí el link, cuando pueda, mira la tutoría. Este, Más que todo, cuando trabajemos con polígonos, hay algo que ya está dado, y ahí se nos mencionaba en la tutoría, es que, por ejemplo, nosotros inmediatamente podemos saber cuánto valen
todos los ángulos del polígono. Como son regulares, entonces una de las características que tienen los polígonos regulares es todos sus lados son iguales. Es decir, en el polígono Carmen, este lado es igual a este lado, es igual a este lado, a este lado, a este, a este. Todos esos lados son iguales. Eso es una característica principal. Otro es que sus ángulos internos, que serían entonces este ángulo no son iguales. ¿Ven? Este ángulo de acá, todos son iguales y podemos saber cuánto vale ese ángulo. Entonces ya hay una fórmula para calcular los ángulos internos de todo polígono. Entonces ahí se los escribía, bueno, ahí se los notaba en la anterior. Entonces, si yo quiero saber inmediatamente cuánto valen los ángulos, que eso nos ayudaría bastante para resolver este problema, sabemos que es 180, aquí lo voy a anotar, ¿verdad? 180, esto lo abordamos bastante el día sábado, 180 por el número de lados del polígono, que sería, aquí lo voy a poner n menos 2, que n representa el número de lados entre n. Entonces, acá si aplicamos n igual a 6 porque es un hexágono, vamos a tener 180 por 6 menos 2 entre 6, ¿verdad? Entonces lo tendríamos entre 6. Entonces, al hacer eso, nosotros multiplicamos, bueno, restamos 6 menos 2, lo dividimos entre 6. Este resultado, ahí puede verificar, este resultado es igual a 120. Entonces, en un hexágono, y así puedo encontrar, ¿verdad? Los ángulos internos de cualquier polígono. Entonces, con esto que he ganado, puedo decir que este lado vale 120, este ángulo, perdón. Todos los ángulos, este ángulo de acá vale 120. Y bueno, todos los lados de este polígono. Y lo mismo sucede en el otro hexágono. Bueno, tenemos dos hexágonos, solo que voy a cambiar de color. En el otro hexágono, en el hexágono CPA, que sería este, ¿verdad? Solo voy a tomar los colores. Sería C, sería este P, A, T, U, S y C. Bueno, sería aquí Q y S, ¿verdad? Que serían estos. Sería este otro polígono. Si usted se fija acá en este polígono, cumple la misma. Todos sus lados son iguales, por ser un polígono regular, que es un hexágono, 6 lados iguales, y también cumple lo mismo, ¿verdad? Que los ángulos interiores son iguales, por ser polígono regular. Esto que estoy tomando ahora en azul. Entonces, al tener esta parte, yo ya sé que cada uno de ellos aplico la misma fórmula, 180 por n menos 2 entre 6, que sería entre n, perdón, que sería 6, sería también, estos valen 120. Y ahí estamos bien, ¿verdad? Este vale 120. Vale. De este lado, de aquí para acá, vale 120. Vale, vamos a ver si visualiza algo. Con solo esto que acaba de definir, aquí tenemos que este lado vale 120, este lado vale 120. Veamos, ¿qué puedo identificar con nada más la definición de polígonos? ¿Qué puedo identificar ahora? Vamos a ver, no sé si visualiza algo que nos puede ayudar a encontrar el valor de X, este ángulo. Ajá, no sé si visualiza algo. No alcanza a diferenciar, fíjate. Bueno, ok. Vale, pues, trate de verificar y me dice, vea los ángulos y me dice qué puede asegurar de lo que se tiene.
para encontrar el ángulo X. Sí, sí, para encontrar el ángulo X. No sé qué usted visualiza. Más que todo, eso es esa es la idea. Bueno, primero, siempre los ejercicios, y esa es la clave en esta materia. Primero hay que tratar de manchar todo lo que se puede en la figura que se tenga y todo lo que se conoce. Por ejemplo, acá lo que nosotros conocemos es eso. Todos los ángulos y todos sus lados son iguales. Entonces, ¿qué más puede visualizar acá? Sin hacer ahorita ninguna construcción, ¿verdad? Luego, si uno no mira, por ejemplo, acá lo que hemos trabajado, podemos ver si hay triángulos, se forman triángulos, no sé si se forman triángulos congruentes, si hay triángulos isósceles, equiláteros, si eso me sirve. Esa es la idea para ir resolviendo los problemas. Entonces, es decir, tratar de ir viendo cómo podemos ir aplicando a modo de que nos vaya ayudando, ¿verdad? Es decir, hay que ir abordando todas las posibilidades en el ejercicio. Sí, Vale, por ejemplo, ajá, no, lo que estaba observando, pero el problema es que no da en hipótesis, ¿verdad? Que ajá, teniendo, pues, pues en el ángulo R y en el ángulo A, pues fácilmente se puede abordar un triángulo. Y teniendo en cuenta, por ejemplo, si el ángulo R, digamos, vale 120, pero supongamos que con el segmento que parte de R a E se forma perpendicular a AR, tendría que formar 90 grados. ajá, vaya, por ahí está bien, ajá, lo único que, vaya, la idea estuvo bien, solo porque el argumento es donde está el detalle, ¿verdad? Porque aquí está asumiendo que es perpendicular, ¿verdad? Ajá, y que es de 90 está bien. Ahora, la manera de argumentar es porque lo que menciona usted, no hay una hipótesis que diga que RE sea perpendicular, ¿verdad? Sí se visualiza, pero ya tiene la idea de que este ángulo va a valer 90. Entonces, hay que asegurarse por dónde puede ir esa idea. Entonces, veamos acá. Observe usted el ángulo, el triángulo, y ahí por eso les mencionaba. ¿En qué nos puede ayudar? Si usted observa el triángulo CPA, ¿qué puede decir de ese triángulo? Eso es, ahí Dos, según lo que hemos, ajá, isósceles, ajá, es isósceles. Entonces, ¿cuánto valen estos dos ángulos? Como es isósceles, son iguales. Si este valado vale 120, la suma de los tres tiene que ser 180. Entonces, ya sabemos cuánto valen estos chiquitos, ¿verdad? ¿Cuánto 30 y valdría? 30 y 30. 30, correcto. Este valdría 30 y 30. Este valdría 30 y 30. Si usted se fija, ¿en qué me sirve esto? Si usted observa, este triángulo que hemos visto acá el ángulo del hexágono PA, este de acá, ATQSCP, vale 120, pero si este pedacito eh, vale 30, entonces ¿cuánto vale este pedazo que se forma acá? Que voy a poner de otro color. Y ahí podemos ir construyendo. ¿Cuánto vale entonces este ángulo que estoy formando en verde? De acá para acá. Solo eso 90. de verde. Vale 90, correcto. Vale 90. Entonces, ¿cuánto vale ahora este pedacito? Tendría que Sí, valer 30. 30, ajá, porque lo que está en rojo en el hexágono vale 120, entonces este vale 30. Si usted se fija, este vale 30. Vaya, la misma idea podemos hacer acá. Si este vale 30, esto vale 120, vea, todo vale 120, ¿verdad? Todo Mm. esto, hasta acá. Entonces, nosotros podemos hacer la misma idea. Hasta acá llegamos que es 30. Ahora, ¿cuánto vale este ángulo? Ya dijimos que esto vale 120, ¿verdad? Y como este otra vez, el triángulo RME es isósceles, entonces ¿cuánto valen estos de acá? 30 siempre. Valen 30, correcto. Si usted se fija, este vale 30 y este vale 30. Entonces, ¿cuánto vale el ángulo que usted mencionó? Este de acá. Ese entonces sí valdría los 90. Solo Valdría que los 90. Ajá, correcto. Valdría 90. Pero ahora si usted se fija, por
lo sacamos por este criterio de triángulo isósceles. Este es isósceles y ahí construimos. Y sí era 90, ¿verdad? Por el argumento anterior, no era válido. La respuesta sí era 90, pero no era válido porque no teníamos esa hipótesis. Hasta ahí ya lo tenemos, ¿verdad? Entonces sabemos que este vale 30, este vale 90. Entonces, ¿cuánto vale este pedacito? Bueno, hay que Sería, pensar como si X tendría que ser también la suma de los dos ángulos no adyacentes a él. O se completa ese ángulo y para completar los 180 grados que completaría con el X. ¿No? correcto. Entonces, acá lo que menciona usted, si este vale 120, vale, sabemos que los ángulos internos, este vale, perdón, 90, ¿verdad? 90 más 30 eh, sería 90 más 30, 120, ¿verdad? Entonces, para sumar a 180 hace falta 60, ¿verdad? Estoy en el triángulo ARB, ¿verdad? Sí, sí, sí lo visualiza, ¿verdad? Este ángulo, este de acá dijimos que era recto, vale 90, 30 y 60, ¿sí, verdad? Entonces, lo que mencionaba usted acá, si este vale 60, bueno, espero que se visualice, este vale 60, entonces lo que acá, como este es perpendicular, ahora sí, porque este es de 90, entonces esto es un medio giro. Entonces, X vale el complemento, el suplemento, ¿verdad? Para llegar a 180. Entonces, ahí ya tendríamos que X va a ser igual 120. a 120, correcto. Que sería igual a la suma. Podemos usar ese teorema, lo que dijo usted, ¿verdad? 30 más 90, ¿verdad? El teorema fundamental de todo triángulo. Entonces, allí podemos usar esas dos teorías. Se puede ir por los dos caminos. Y al final digamos que X es 120. Y ahí estaría la respuesta. Pero si usted se fija acá, lo interesante siempre es, y eso es en todos siempre hay que ver lo más evidente, hay que ir tratando de mancharlo y ir buscando los caminos que me ayudan a resolverlo. A veces pasa eso que mencionaba usted del ángulo de 90. Si eso, uno se imagina, si eso es cierto, entonces ya casi lo voy a resolver. Solo que hay que tratar de ver cómo argumentar eso que yo lo veo cierto. Y si esa es la única clave. Entonces, no sé si hay alguna pregunta. Sí, no, ¿sabe cuál creo que es el problema con estos tipos de ejercicios? Ujú. Qué, qué barbaridad, son muchos caminos por los cuales uno puede tomar que a veces si no se toma el adecuado, ahí se le va todo el tiempo. Ajá, ese es el problema, es que, no, el problema quizás más grande que nosotros tenemos, y me pasa a mí, que a veces nosotros queremos que por el camino que vamos, Ahí por se, ese camino tiene que salir. Entonces, y hay un momento que se traba y uno quiere ver cómo puede resolverlo y como que se ciega y como que los otros caminos, como que solo existe un solo camino. Y bueno, de hecho, así les menciono, si yo me pongo, por ejemplo, de la tarea, si yo me pongo a hacerlo, no me van a salir de inmediato. Yo tengo que manchar y manchar y manchar páginas y manchar y manchar. Entonces, y esa es la clave que hay que ponerse. A veces es bueno buscar ejercicios similares, pero si usted se fija, los ejercicios que abordamos, tanto en las de repaso, en las agendas, los ejercicios de las tareas, no sé, la realidad, les soy honesto, no sé si el licenciado tiene un libro donde lo saca o él los escribe, pero no son ejercicios que se pueden encontrar en internet. Entonces, ayuda bastante a ir teniendo la habilidad de resolver para ir aplicando la teoría, pero a veces sí hay que sentarse un buen rato y no salen de un ratito, sino que hay que abordar todos los caminos posibles. A veces se frustra. A mí me ha pasado que hay ejercicios que quizás, bueno, quizás el mayor que he pasado como 3 meses y lo pude resolver, pero como a veces para una tarea es más complicado. Pero sí, ahí tendríamos y vamos a abordar otro. Esta es la solución que yo les pongo. Esta solución es la formal, ¿verdad? Lo que estaba hablando anteriormente, que siempre en estos ejercicios en geometría
en geometría normal o en geometría euclidiana hay que escribir siempre. Por ejemplo, todo esto que yo manché sería como algo que yo resolví, ¿verdad? Luego tengo que escribirlo formalmente. Eso siempre se lo he hecho hincapié en en todas las tutorías, porque al final hay que escribir siempre algo formal. Este es el otro ejercicio, pero este ya es más que todo para hacer una introducción a lo que vamos a trabajar el día sábado. Tenemos el ejercicio 2 y está bastante, no está complicado, pero la verdad hay que siempre ir pensando un poquito. Dice, en la figura 4 los lados de los cuadrados de menor a mayor miden 4, x y 9. Calcular x. Entonces me piden cuánto es el valor de x. Entonces, en este ejercicio, quizás a veces, si en la figura, cuando nos dan la figura, solo tenemos que asegurarnos de algo, es que esté ubicado toda la información que tenemos. Por ejemplo, ubicar las hipótesis. Por ejemplo, acá tenemos el primer cuadrado, sabemos que los 4 lados, eso es importante. Como es un cuadrado, los 4 lados miden 4. Luego el siguiente, que es este cuadrado de C a B, todo este, mide X. Entonces los 4 lados sabemos que miden X, por ser un cuadrado. Y ahí tenemos este otro lado mide X. Luego el último, el cuadrado más grande, mide 9, que serían estos 4 lados. Hasta allí, ahora sí yo ya tengo completa la información en la figura. Ahora, ¿qué puedo trabajar en esta figura? ¿Cómo puedo encontrar el valor de x en la figura? Quizás hay varios caminos que se puedan tomar, pero lo importante es siempre llegar por el camino a la respuesta correcta, que no he atropellado algo que no sea cierto. Entonces, esa es la clave. Yo puedo abordar siempre diferentes caminos, pero siempre y cuando el camino que elegí siempre esté argumentando cosas que sí son ciertas, porque así ya están demostradas. Bueno, no sé si tiene alguna idea en este ejercicio. No sé si tiene alguna idea o algo con cómo puede abordarlo. Ahorita eso es lo que estamos viendo. Ok.
Ajá, no sé si tiene alguna idea. Dice que no, no, como no había visto figuras semejantes, que es el problema que uno intenta socializar algo que haya, Ajá, ¿no? vaya. No sé si intentó, vaya, a veces uno quizás lo más simple. Por ejemplo, sabemos que este lado hasta aquí vale X. Quizás uno puede pensar, usar el perímetro. Se puede, el perímetro es la suma de los cuatro lados. ¿Y cómo relacionar X? Yo puedo decir que este lado vale X y este lado vale 9 menos X, ¿verdad? El pedacito de D a E. Y uno puede decir, si relaciono X más 9 menos X más 9 más 9 más 9 es igual, es todo el perímetro. Y sabemos que eso suma la suma de 9 más 9 más 9 más 9 que sería 36. Entonces, pero el detalle está que al final se me va a eliminar X y podría ser un camino, pero llegué a que al final se me eliminaba X, trabajando con el perímetro. No sé si intentó hacer eso. No, no, así no, no lo intento. Vaya, esa es una idea que, no, que podemos tomar por ser algo básico, pero no podemos llegar a la solución. En este caso, pues vamos a abordar semejanza. Si usted se fija, ya eso es una introducción de lo que vamos a trabajar el sábado, por eso es importante. Por ejemplo, los criterios de semejanza, ahí vamos a abordar los criterios, en qué momento los podemos aplicar. Pero los triángulos semejantes, bueno, hay tres criterios, al igual que la congruencia, pero acá lo más interesante es que solo que cumplan los criterios, yo puedo decir que los lados son proporcionales. Entonces en este caso, podemos observar, si usted observa el triángulo, este triángulo, lo voy a anotar acá, el triángulo ABC y el triángulo CED o DEC. Entonces, ¿qué pasa con esos triángulos? ¿Qué tienen algo, o no sé, algo que usted visualice que ellos tengan en común? CDE. Solo observando los triángulos que se forman en la figura. Tendrían que ser semejantes. Ajá, pero para poder decir que son semejantes, necesitamos que tengan algo en común. Bueno, lo que se me ocurre es ángulo, ángulo porque digamos comparte la misma, por decirlo así, la misma hipotenusa entre dos rectas que son paralelas. Las, Ajá, ajá, correcto. Ahí va la idea. Por ejemplo, este triángulo, el triángulo A, perdón, el ángulo A que se forma acá, el BAC, es igual a este, ¿verdad? ujú. Como este lado es paralelo a este lado por ángulos correspondientes, ¿verdad? Y ahí argumento. Entonces son iguales. Y además, como estas son paralelas, CB y ED, estos son de 90 grados. Estos son de 90 grados, porque estamos trabajando en cuadrados. Entonces, eso significa que por lo que dijo usted, el criterio ángulo, ángulo, estos son semejantes, que usamos estas rayitas así. Por el criterio, aquí lo voy a poner ángulo, ángulo. Entonces, ya es un criterio de semejanza. Entonces, pero lo interesante es qué se gana con semejanza. Entonces, con semejanza, y eso es lo que ayuda también los criterios de semejanza, es que allí yo puedo ganar proporcionalidades. Entonces, ahí podemos nosotros trabajar con las proporcionalidades y eso nos va a ayudar. Entonces, ya observamos que esos son semejantes, entonces ¿qué sucede con el lado AB? Ya sabemos cuánto es, ¿verdad? Pero ¿con quién lo tengo que dividir? Y eso hay que tener cuidado. En los criterios de semejanza o cuando apliquemos proporcionalidad para teoremas de Tales, hay que ir teniendo cuidado en que los lados sean correspondientes. Por ejemplo, el lado A lo tengo que dividir entre el lado CD del triángulo, ¿verdad? Entre CD. Y al hacer esto, vean, estoy dividiendo AB entre CD, porque esos son los lados correspondientes, es proporcional a que yo divida el CB
que sería el otro lado, CB, o BC, sería lo mismo, pero voy a poner CB. Entre, acá sería el lado que es correspondiente a CB, sería ED, ¿verdad? O DE, sería lo mismo. Entonces, acá sería ED. Entonces, ya conocemos las longitudes de esos segmentos, ¿verdad? Que aparte, esto es cierto porque estos dos triángulos son semejantes. Entonces, si yo tengo esto, ya sabemos que AB vale 4, ¿verdad? Entonces sustituimos, y lo voy a sustituir. AB vale 4 entre CD. CD, sabemos que es esto, vale X. ¿Y eso a qué va a ser igual? Lo que mencionábamos acá. ¿Cuánto vale? Porque sería ahora CB, que es este pedacito de acá, ¿verdad? Si todo vale 4, perdón, todo vale, hasta acá vale 4 y todo vale X, es decir, de C hasta acá vale X y este pedacito vale 4, entonces acá sería X menos 4, ¿verdad? Porque todo vale X, le quito este 4, entonces este pedacito de acá vale X menos 4. Entonces, el CB sabemos que vale X menos 4. Ya sustituimos X menos 4. Sobre el lado ED, que ya sabemos que era 9 menos X. Acá tendríamos 9 menos X. Y acá ya tenemos una ecuación, ¿verdad? Igualdad de dos expresiones algebraicas. Entonces, acá solo es de despejar X. Entonces, acá, despejando X, nosotros ya podemos trabajarlo. Entonces, acá, lo que voy a hacer es, puedo pasar este 9X al multiplicar a este lado y este X a multiplicar al otro lado. Entonces, nos quedaría, lo voy a escribir, 4 por 9 menos X. Ya esto es álgebra. Y voy a pasar este X a multiplicar al otro lado, que me quedaría X por X menos 4. Entonces, al aplicar esos productos, nos va a quedar acá 4 por 9 sería 36, menos 4 por X sería 4X, igual a, acá nos quedaría X por X, quedaría X cuadrado, ¿verdad? Sería X cuadrado. Y nos va a quedar X por 4, nos va a quedar 4X. Entonces, ahí tendríamos menos 4X. Y ahora ya tendríamos que resolver esta ecuación, ¿verdad? Al trabajarlo, observamos que este menos 4X al pasar al otro lado pasa a sumar. Entonces, esto se puede eliminar. Esto se elimina, ¿verdad? Menos 4X a ambos lados se elimina. Entonces me va a quedar, voy a hacer acá, me quedaría 36, perdón. Me quedaría 36 igual a X cuadrado. Entonces ya quedaría 36 igual a X cuadrado. Y acá solo eliminamos la raíz, perdón, el exponente 2 para encontrar el valor de X. Sabemos que acá tomamos la raíz. Como X representa longitudes, cuando hacemos esto, por ejemplo, aquí aplicamos la raíz a ambos lados, significa que voy a tomar más o menos acá. Cuando se hace esto, se toma más o menos, pero como los negativos en longitudes no trabajamos con negativos, entonces solo vamos a trabajar con positivo, porque estamos trabajando longitudes. Entonces, acá nos queda raíz de 36, 6. Sería 6 igual a X. Y ese sería el valor de X. ¿Qué tendría sentido? Acá, de hecho, si todo vale 9, y acá se puede hacer de esa manera. Si todo vale 9, este pedazo de acá tendría que valer 6, tendría sentido, ¿verdad? Si vale 6, al quitar este pedacito, este valdría 4. Entonces, es lo que tendría sentido si lo hace uno a veces. También puede ser por lógica, ¿verdad? Que también puede salir. El detalle está que en las tareas siempre hay que tratar de argumentar, pero siempre y cuando
lo que se argumente esté correcto, significa que está bien. Entonces, ahí estaría la solución de este ejercicio. No sé si hay alguna pregunta. No, no, yo creo que sí, bien, bien comprensible. Como Ajá, ya son tan obvias, pero como que sí, no es fácil a ubicar exactamente. Pero como usted dice, hay que probar. correcto. Ajá. Sí, es la clave. Acá, quizás la clave es tener paciencia y no frustrarse en los ejercicios porque hay que tratar de abordar. Y si uno no visualiza algo, por ejemplo, uno puede decir, ¿qué pasa si prolongo, si construyo? ¿Qué gano? Si no gano nada, pues es mejor no hacerlo. Pero si ya voy ganando algo, ahí es la clave. Entonces, eso es lo que tenía para abordar. Aquí está la solución de lo que estaba explicando, la solución ya formal. Es exactamente lo que estaba explicando. Y con eso estaría terminando esa tutoría. Entonces, la idea es dar un parámetro de lo que vamos a trabajar. Vamos a trabajar ejercicios en esta teoría en la tutoría, perdón, del sábado que vamos a abordar. Espero que los demás se incorporen porque la idea acá en la materia es más que todo agarrar práctica, ¿vale? Para aplicar la teoría, porque al final, independientemente del ejercicio que sea, pero la teoría no cambia, la teoría es la misma que tenemos en todas las unidades. Entonces, lo importante es manejar la teoría y tratar de aplicarla. Entonces, no porque estamos en unidad 4 criterios de semejanza o triángulos de semejanza, no significa que no podemos usar la teoría que ya vimos. Claro que sí, podemos usar esa teoría porque nos puede ayudar a resolverlo. Entonces, esa es la clave. Ahora sí ya tenemos más teoría para abordar en los ejercicios. Entonces, de mi parte, esto sería todo lo que tenía preparado para esta tutoría. Ya el día sábado hay, creo que si no me equivoco en la agenda propuesta, hay 5 ejercicios y voy a tratar de abordar la teoría que nos hace falta, más que todo la clave de lo que necesitamos para abordar en los ejercicios. Entonces, no sé si hay alguna consulta o duda. No, pero en parte creo que estamos todo bien. Ok, entonces bueno, nos escuchamos, ¿verdad? Hasta el día sábado, en la Buenas tutoría. noches. Ok, pase buenas noches.